en estadística, ¿ya? Todo lo que no se puede medir. ¿Por qué es nominal? Porque es de nombre. No interesa el orden de las categorías del atributo. Ninguna categoría es más importante que la otra. El mejor ejemplo es el género de las personas, ¿sí? El género de las personas es femenino, masculino. Quiere decir que no existe ningún orden en particular que diga que el género masculino es antes que el género femenino o al revés. Entonces, el nivel de medición en este caso, si hablamos del género, es nominal, ¿sí? Es de nombre, quiere decir, no interesa el orden. Un otro ejemplo de nivel de medición nominal, por ejemplo, es la religión que profesan las personas. Ninguna religión es más importante que la otra, por tanto, el nivel de medición de la religión que profesan las personas tiene un nivel de medición nominal. Es decir, puede ser católico, puede ser evangelista, puede ser mormón, etcétera, etcétera. Por tanto, no hay un orden de importancia, quiere decir. Muy bien. El nivel de medición ordinal también es para atributos y definitivamente en este caso sí importa el orden, por eso es ordinal. Entonces, pertenecen a este nivel de medición todos aquellos atributos que se va a estudiar en estadística, ¿no es cierto? En el que las categorías de ese atributo tienen un orden de prioridad, de importancia. Un ejemplo típico y clarísimo es el estado civil de las personas. Las personas primero son siempre solteros, después pueden ser casados y después pueden ser divorciados. Ese orden no se lo puede modificar. Por tanto, el nivel de medición el nivel de medición del atributo estado civil de las personas tiene un nivel de medición ordinal. Quiere decir que las categorías tienen un orden de importancia. Un otro ejemplo les había dicho, por ejemplo, el rendimiento académico, ¿no es cierto? El rendimiento académico de los estudiantes se puede medir en orden ascendente o descendente. Si es en orden descendente, excelente, excelente, muy bueno, bueno, regular, malo, pésimo, ¿no? O al revés, pésimo, malo, regular, bueno, muy bueno, excelente. Entonces, hay un orden de relación, hay un orden de importancia entre las categorías. Eso quiere decir, en el nivel de medición de ordinal. El tercer nivel de medición es el de intervalo y es el más importante. Pertenecen a este nivel de medición casi todas las variables que se estudian en estadística. Entonces, nivel de medición de intervalo quiere decir que los datos que se poseen y que son producto de una medición necesariamente están en un rango. Por ejemplo, ahí pusimos en un ejemplo, ¿no? El peso de los estudiantes de la secundaria, ¿sí? ¿Qué valores puede tomar X, que es la variable? Por ejemplo, 40 kilogramos, 47.6, 54.8, 60.7. Pero con toda seguridad que los pesos de los estudiantes del nivel secundario tienen un mínimo y tienen un máximo. Entonces, entre ese mínimo que aquí nosotros acordamos que era 40 y el máximo que era 80, están todos los datos de los pesos de los estudiantes de secundaria. Por tanto, el nivel de medición de esa variable es de intervalo. ¿Por qué? Porque va a ser algún valor de este intervalo. Muy bien. Y finalmente, el nivel de medición de razón. ¿Quiénes pertenecen a este nivel de medición? En realidad, previamente explicamos lo que es una razón. Una razón es una relación entre dos cosas, ¿sí? En nuestro caso particular, una razón es la relación entre dos variables. Entonces, una variable podría ser y, otra variable podría ser z, y la relación entre x y y se llama cx.
Esa es la variable aleatoria. En estadística estamos utilizando, dijimos, la variable X. Por tanto, ¿qué significa X, por ejemplo, en este ejemplo? La relación del peso de los estudiantes hombres respecto del peso de las estudiantes mujeres. Por tanto, Y vendría a ser el peso de los estudiantes hombres, Z el peso de las estudiantes mujeres. Entonces, un nivel de medición de razón es poco usual en estadística, pero podría darse el caso. Entonces, la variable podría tener un valor igual a 1. ¿Qué quiere decir que la variable tenga un valor igual a 1? De acuerdo a lo que hemos definido ahí arriba, que los hombres tienen el mismo peso que las mujeres. Porque si estamos hablando de relación y dividimos Y entre Z, y si los pesos son iguales de ambas, de un hombre y de una mujer, el resultado va a ser 1, pues, ¿no? Si un hombre pesa 40 kilos y la mujer pesa 40 kilos, entonces estamos hablando de que la relación del peso entre un hombre y una mujer es igual a 1. Pero puede ser también mayor que 1 o menor que 1. Cuando es mayor que 1, ¿qué quiere decir? Que los pesos de los hombres, o mejor dicho, que los hombres tienen X veces más peso que las mujeres. Por ejemplo, si el valor de X es 1.2, quiere decir que David es 1.2 veces más pesado que Ana, por ejemplo. ¿Por qué? Porque supongamos que David pesa 50 kilogramos y Ana pesa 20 kilogramos. Entonces, si ustedes dividen 50 dividido entre 20, el resultado es 1.2, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la relación es que David es 1.2 veces más pesado que Ana. O podría ser también un valor menor que 1, ¿sí? Supongamos que David pesa 40 kilogramos y Ana pesa 60 kilogramos. Entonces, si dividimos 40 entre 60, el valor va a ser 0,y. Supongamos 0,8. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que David es 0,8 veces más pesado que Ana. Bien. Entonces, a ese nivel de medición de razón, a ese nivel de medición se llama de razón porque lo que hace es relacionar dos variables. Muy bien, ¿listo? Hemos hecho un repaso. Y este tema ya está concluido, no hay nada más que explicar aquí. Y obviamente aquí vamos a poner una tarea. Y esta ya es la segunda tarea para ustedes, por si acaso, ¿no es cierto? Y esta tarea es bastante sencilla. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que leer un poco, y si no quieren leer, tampoco es necesario que lean, pero tienen que vertir una opinión acerca de la importancia que tiene la estadística. Entonces, voy a poner como punto número 12 ese subtítulo, y eso ustedes lo tienen que desarrollar. Y obviamente vendría a ser esta una tarea, ¿ya? Entonces, este punto 12. ¿Y qué vamos a hablar aquí? Vamos a hablar de la importancia de la estadística. Muy bien. Ingeniero, Entonces, buenas sí, noches. adelante. Va a disculpar, ¿a qué se refería con segunda tarea? No lo entendí muy bien. Porque ya di una primera tarea, pues. Vale, disculpe. Uy, hijo, vas a disculpar. Quiere decir que no estabas en la clase. Sí, estuve en la Entonces, clase, pero no había escuchado. ¿seguro? Bueno, sí, por papá me habrá distraído. Bueno, vamos a hacer lo Sí, me siguiente, dieron. hijo, ¿ya? Yo di la primera tarea y consulta con tus compañeros cuál es la primera tarea, ¿ya? Algo pasó que no lo escuchaste, seguramente no estabas atento en la clase. Y lo escribí, creo, además, ¿ya? Ah, ya le voy a disculpar entonces. Ya, no hay problema. Tarea. Entonces, esta ya vendría a ser tarea 2. Bien. ¿En qué consiste esta tarea? Simplemente en desarrollar la importancia de la estadística, ¿ya? Para ello, obviamente, hemos desarrollado la clase. Ustedes hemos hablado bastante en las primeras clases, entonces
De acuerdo a lo que hemos hablado, obviamente ahí tienen un libro que lo van a tener en digital. Para variar, no ha pasado tampoco eso al Classroom. Entonces ya leyendo un poco, pueden hacer la tarea, que es bastante sencilla, ¿no es cierto? La importancia de la estadística. Entonces, ¿qué van a hacer? Simplemente van a desarrollar esa importancia. Se van a decir por qué desarrollar la importancia de la estadística. Muy bien. Entonces, con eso hemos terminado el tema número 1. Y recuerden que el tema número era eminentemente teórico. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre este tema, algo que no les haya quedado claro para que les pueda explicar antes de pasar al tema número 2. Buenas noches, ingeniero, disculpe. ¿Por qué medio se lo presentamos la tarea? ¿Perdón? ¿Cuál es el medio para presentar la tarea? Disculpe. Sí, la tarea número 1 dijimos que la iban a hacer y me la iban a mandar por Claro, ¿no? Entonces, en este caso también va a ser así, compañero. Solamente Ingeniero, que van a esperar. Sí, adelante. pregunta. No nos pasó nada al grupo, ni código de Classroom, ni tarea Sí, 1. porque lo que pasa es que lo tengo el Classroom, lo tengo el aula virtual, lo tengo todo el material, pero no pude revisarlo, compañero. Me comprometí de revisarlo, pero no pude. Así que espero revisarlo mañana, que no tengo clase, y mandárselo mañana. Pero Entonces, la tarea que tarea les 1, di les había dado para el día martes, ¿no es cierto? Era para el siguiente martes. Entonces hay tiempo, además las tareas son muy sencillas. entonces En este caso también van a cerrar la importancia de la estadística. ¿Perdón? en la plataforma va a estar el código de Classroom, dice. No, les voy a pasar el código Classroom por, ¿cómo se llama? Por el grupo de WhatsApp, ¿ya? Que es ahí donde yo les mando la información, ¿no es cierto? Para las clases vía Zoom. Entonces ahí mismo les voy a mandar el código y solo tienen que acceder. Pero las tareas ya están planteadas aquí. Y solamente ustedes, una vez que las hagan la tarea, me la tienen que mandar al Classroom. Nada más. De eso trata la tarea. Entonces, presentar vía Classroom, vamos a poner así. En ese caso, ingeniero, todos tenemos que presentar la tarea 1 y 2 en Classroom cuando lo mande por WhatsApp, posiblemente mañana, ¿no, ingeniero? A ver, claro, compañero, a ver, Porque a la ver, 1 todavía no la tenemos, digamos, como para no presentarla. necesita, ¿perdón? ¿Qué Porque dijiste? disculpe, ingeniero, va a disculpar, porque la 1 no la hemos presentado debido a que no tenemos el Classroom tampoco, digamos. Sí, compañero, pero no hay ningún problema, ¿no es cierto que lo tienes que escribir? Lo guardas, pues, hijo, ¿cuál es el problema? Si ya lo hiciste la tarea, guárdalo, hasta cuando yo te mande el código de Classroom y me lo envías. Porque, ¿en qué consiste la tarea? Se les da una tarea y ustedes lo tienen que hacer en manuscrito. Ojo que no está permitido hacer nada en computadora, ¿no es cierto? Entonces, presentar manuscrito vía Classroom, vamos a poner aquí. ¿Qué tienen que presentar? Una foto nada más, pues, ¿no? Presentar manuscrito vía Classroom. Entonces, para hacer tu tarea, no esperes que te mande el código, pues, ¿no? Ya lo puedes hacer, todos lo pueden hacer la tarea. Si yo tuviera ahorita el código, lo tengo el código, claro, pero no quiero todavía dárselos el código porque mi información no está todavía, o sea, ya está completa, pero no está ordenada. Ese es el problema. Entonces, tengan un poquito de paciencia, que se los voy a mandar. Espero que mañana se los mande. La verdad que no he podido por una serie de razones, pero tras que se lo mande, claro, entonces ya lo puedes enviar tu tarea. ¿No es cierto? El plazo es hasta el día martes. La primera tarea también dije para el día martes, o sea, para el siguiente martes. Ingeniero, me va a disculpar. Ya hablé con mis compañeros, le pregunté y me dicen que no dejó ninguna tarea. Ya consulté, me dijo que consulte no, y ya consulté y me dicen que no hay. Voy a hacer lo siguiente, ¿ya? A ver, ¿a cuántos consultaste? Ingeniero, buenas noches. Sí. Le comento que yo he estado presente en todas las clases, también yo las grabo y las repaso nuevamente y no mencionó y tampoco nos dio ninguna tarea.
esta va a ser la primera. Les dije que leyeran los antecedentes históricos de la estadística. Y se los presenté, inclusive el libro. Si lo graba, lo va a buscar. Si usted graba las clases, la va a buscar. Y les presenté esa historia de la estadística. Cuando estábamos viendo, si no me equivoco, la clasificación de la estadística, si no me equivoco, fue en ese momento. Entonces yo les dije que por favor complementen, tienen algo ya aquí, les dije, y sería bueno de que ustedes complementen todos estos antecedentes históricos para que sepan pues de qué se trata. Esa era la primera tarea. Y se los mostré esto. ¿O no lo recuerda? Si no lo recuerda, dígame, porque yo también me voy a poner a revisar entonces para ver si lo di o no lo di como tarea. Ingeniero, no lo denotó como tarea. Puede que haya sido eso, porque no teníamos entendido que esa era la tarea 1. Pero, ¿qué les dije aquí, compañero? ¿No les dije nada? ¿Está seguro de ello? En efecto, es parte de nuestra obligación leer todo eso y más todavía. No, pero particularmente yo les dije que como aquí los antecedentes históricos eran muy pocos, yo les dije que buscaran algún otro libro de estadística y pudieran leer con la idea de que, ¿cómo se llama? Con la idea de que amplíen, a ver, la idea de cómo nació la estadística, esa era. Y justamente estaba hablando, me acuerdo, de la clasificación de la estadística. Ahí se los di esta tarea. Quizá no lo escribí así como estoy escribiéndolo ahorita. Pero, a ver. El problema es que voy a tener que revisar las clases. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Bien, primero, ¿ya? Esta es la tarea, le voy a poner número 2, lo voy a dejar tal como está. ¿Qué vamos a hacer aquí o qué van a hacer ustedes? Van a desarrollar la importancia de la estadística, presentar manuscrito vía Classroom hasta día martes siguiente. Martes siguiente, tengo la fecha, debe ser, a ver, hoy día es 7, 5, 5 más 7, 12. Quiere decir, para el día martes 12, antes de empezar la clase, ya debe estar la tarea en el Classroom. Ya presentar manuscrito vía Classroom hasta día martes 12 de abril. ¿Listo? Ya está. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. La tarea 1, lo voy a dejar por escrito. Bien, ¿cuál va a ser la tarea 1? Desarrollar ya, ahí está, ya.
y lo mismo, vamos a decir, presentar manuscrito vía Classroom hasta día martes 12 de abril. Muy bien. Ahí está. Listo, entonces ya no hay forma de decir que no les di una tarea. Y lo vamos a dejar mejor así por escrito. Muy bien. Entonces, con esto damos por finalizado el tema. Si alguien tiene alguna interrogante, alguna duda sobre todo lo que hemos hecho en este tema número 1, que dijimos es eminentemente teórico porque necesitamos las bases teóricas para comprender ya la parte práctica de la estadística, entonces adelante con la pregunta o con lo que no les haya quedado claro. ¿No hay preguntas? No, ingeniero, todo claro por ahora con respecto a las tareas y el tema. En el tema sería Ya. leer y más atención parte de nosotros, ¿no? Ya, listo, compañero. Entonces dejamos... Ingeniero, ¿le puedo hacer una Recording pregunta? stopped. Sí, compañero, dime. Acerca cuando cuando se realiza el muestreo, no sé si me podría hacer esa pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer para que la muestra que voy a tomar, digamos, de la población sea significativa, para no gastar recursos, digamos, y me salga nulo, digamos, ¿no? ¿Para qué gastar recursos y todo? Y si mi muestra no va a ser significativa, quería saber eso, si hay algún método matemático o algo así, digamos, ¿no? Ok, por favor, le voy a pedir unos 5 minutitos. Ya voy a suspender la
Por cierto, la clase Recording sigue, in ¿no? progress. Muy bien. Mil disculpas. Respondiendo a la pregunta de su compañero. Su compañero dice, ¿cómo debemos hacer el muestreo y cómo podría el muestreo dar buenos resultados para sintetizar? En estadística dijimos, siempre estudiamos una población. Sin embargo, una población es difícil de estudiar, por eso recurrimos a estudiar una parte de la población que se llama muestra y lo hacemos a través del muestreo. Primero, vamos a decir que para aplicar el muestreo se debe calcular el tamaño de la muestra. No podemos o no se puede de manera subjetiva decir la muestra va a ser de 10 o va a ser de 20. Todo se calcula en función de algunos parámetros que se deben tomar en cuenta para establecer de qué tamaño debe ser la muestra. Esa es una muestra completamente aleatoria y además es un muestreo probabilístico. Recuerden que les di dos conceptos en la primera clase o segunda, no me acuerdo, en el que les dije que el muestreo necesariamente tiene que ser probabilístico, porque cuando es probabilístico, quiere decir que la información que se obtenga de la muestra para inferir hacia el comportamiento de la población va a ser confiable, va a ser significativa, va a ser muy buena, confiable. Si uno decide utilizar el muestreo subjetivo, es decir, no probabilístico, se pueden hacer el relevamiento de los datos. Sin embargo, los resultados que se obtengan de este muestreo no probabilístico o subjetivo no van a tener ningún punto de comparación con la realidad. Por tanto, la información estadística no va a ser nada confiable, quiere decir. Entonces, primera cosa, tamaño de muestra se debe calcular. Segundo, se debe utilizar muestreo probabilístico. Tercero, al momento de consolidar un muestreo probabilístico, obviamente se hace lo que se llama una planimetría. No sé si ustedes últimamente le han estado escuchando hablar al director del INE. Él ha estado explicando un poco sobre relevamiento cartográfico. En términos mayores se llama así. ¿Por qué? Porque obviamente se tiene que hacer un relevamiento de la cartografía del departamento. Pues en particular, el problema ahorita surge con Santa Cruz, ¿no es cierto? Santa Cruz quiere que se transparente la información, que se muestre cómo se está haciendo la cartografía, de modo que no nos vendan humo. Porque a los intereses del gobierno, no intereses políticos, obviamente los intereses regionales de Santa Cruz no le interesan. Entonces, ese es un poco el conflicto. Y la universidad también entra en ese conflicto. ¿Por qué? Porque la universidad, si se hace un mal censo, ¿qué va a suceder? Va a recibir menos recursos. Recuerden que la universidad recibe recursos en función del tamaño de la población del departamento. Tanto los recursos de IDH, que vienen por el impuesto de los hidrocarburos, como los recursos que se generan a través del Estado, impuestos nacionales, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ese es el interés de la universidad. En el último tiempo, un comentario aparte, pequeño, que va complementado con lo que preguntó su compañero, es que, por ejemplo, Santa Cruz es la universidad que tiene más cantidad de alumnos entre todas las universidades del sistema universitario nacional, más que La Paz. No tengo el dato exacto, pero estuve viendo por ahí que son alrededor de 110,000 estudiantes que tiene la Universidad Gabriel René Moreno, y es lógico entender eso porque es el departamento más grande donde hay más población. Entonces, la universidad tiene 110,000 estudiantes. La segunda universidad que le sigue en importancia es la Universidad de La Paz, la Universidad Mayor de San Andrés, y esa universidad, si no estoy equivocado, tiene alrededor de 70,000, 74,000 estudiantes, pero en la actualidad, ¿qué sucede? La Universidad de La Paz percibe más recursos que la Universidad de Santa Cruz. ¿Por qué razón? Porque obviamente en esa época, estoy hablando de hace 11 años atrás, cuando se llevó a cabo el censo, hablemos de 10 años, en el año 2012,
La Universidad de Santa Cruz tenía menos estudiantes que la Universidad de La Paz. Estamos hablando de la Universidad Gabriel René Moreno y la San Francisco, la San Andrés. Entonces, en base a esos datos del censo, es que se asignan los recursos, en este caso a las universidades públicas. Entonces, en este momento hay una gran asimetría, ¿no? Resulta que Santa Cruz tiene 110,000 estudiantes y recibe menos dinero que La Paz, que tiene 70,000 estudiantes, por decirlo algo, por decir algo. Las cifras están por ahí, son 74,000, si no me equivoco, estudiantes que tiene La Paz. Porque además recuerden que La Paz se ha descentralizado un poco, se ha creado una nueva universidad pública en el Alto, ¿no? Entonces, la cantidad de estudiantes de la Universidad de San Andrés se ha mantenido o se ha reducido. No hay forma de que haya crecido porque ha habido esa división y hay mucha población en la ciudad del Alto. Entonces, a la universidad, por ejemplo, no le conviene esa situación, ¿no? El tema de los recursos, porque si el censo no refleja la verdadera cantidad de población que tiene el departamento de Santa Cruz, obviamente va a recibir el departamento como tal y la universidad y la alcaldía y la prefectura o gobernación van a recibir menos recursos. Esa es la pelea en este momento, ¿ya? Por tanto, retomando la respuesta a la pregunta del compañero. Ya hemos dicho algunos elementos para hacer un buen muestreo y para que la muestra, como él decía, ¿cómo podría una muestra ser representativa? Se tiene que hacer una planimetría. Si vamos a hacer un pequeño estudio, por ejemplo, dentro de la Universidad Gabriel René Moreno y que esté relacionado con los estudiantes de la Gabriel René Moreno, se tiene que hacer una planimetría tal que no es nomás elegir a cualquiera para la muestra. Se tiene que recurrir a algún tipo de muestreo. Eso lo van a aprender cuando lleguen a Estadística 2. Puede ser un muestreo aleatorio simple, puede ser un muestreo sistemático, puede ser un muestreo estratificado, o puede ser un muestreo por conglomerados. Entonces, el tipo de muestreo también es importante. Y ya, una vez que ya se ha definido la planimetría, es decir, a quiénes vamos a encuestar, obviamente es importante la encuesta. Si el instrumento para toma de datos es la encuesta tiene que estar bien diseñada. Diseñar una encuesta es toda una ciencia, ¿no? Y eso es un poco también lo que se está peleando con el INE. O sea, ¿qué tipo de preguntas están haciendo? Las preguntas que tienen que hacer tienen que ser relevantes. Entonces, una encuesta bien diseñada nos va a arrojar la información que realmente deseamos esclarecer en una situación de incertidumbre. Con una planificación de dónde hacer las encuestas o dónde recabar los datos, obviamente el muestreo nos va a dar excelentes resultados. A ver, por ejemplo, supongan que queremos hacer un estudio en la ciudad de Santa Cruz, pero solamente este estudio lo queremos hacer en la zona central, es decir, del primer anillo para adentro, es decir, la Santa Cruz antigua, diríamos así, todo lo que está del primer anillo para adentro. Y nuestra encuesta tiene que ver con la opinión que tienen, por ejemplo, la opinión que tienen las familias, vamos a hablar de familias, respecto del sistema educativo nacional, por ejemplo. O sea, ¿qué piensan las familias del sistema educativo nacional? ¿Sí? ¿Qué piensan de los contenidos, etcétera, etcétera? Ustedes saben que los contenidos con este gobierno se han distorsionado terriblemente, son horribles los contenidos. Si uno mira esos libros, tienen una tendencia muy política, muy politizada hacia la izquierda y es horrible, son horribles, la verdad. Yo se los digo porque tengo aquí dos que están en edad escolar, entonces yo por ejemplo, veo, ¿no?, sus libros y quedo alarmado porque son puras patrañas, son puras mentiras, tratan un poco de hacer prevalecer lo occidental, que lo oriental se nota a leguas, y ojo que yo no soy cruceño, yo soy cochabambino, pero vivo aquí 30 años, tanto he estudiado aquí, estoy identificado con Santa Cruz, por tanto, un poco molesta, digamos, esa situación. Entonces, y eso parte desde el Ministerio de Educación.
Sí, si ustedes se fijan quién es el ministro de Educación, entonces van a dar cuenta clarito qué es lo que quieren este gobierno, qué es lo que quiere en lo educativo para los estudiantes, ¿ya? Esos textos, esos libros, la verdad que son desesperantes y no tienen punto de comparación con los libros que nosotros teníamos hace 20, 30 años cuando estábamos estudiando en la escuela y en la secundaria, que eran más sustantivos, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos hacer ese estudio, por ejemplo, dentro del primer anillo, lo que se llama el casco viejo, así se llama, ¿no es cierto? Un estudio sobre qué piensan las familias del sistema educativo actual. Y quien debería responder esa encuesta debería ser el jefe de familia. El jefe de familia entendido en que puede ser el padre o puede ser la madre, no hay ningún problema. Cuando hablamos de jefe de familia, no siempre es el hombre, puede ser la madre. El hombre podría estar trabajando y la madre podría estar a cargo de la familia. Entonces, pero una de las dos personas son las más indicadas para proporcionar esos datos. Entonces, ¿cómo podríamos hacer, por ejemplo, la elección de las familias? Pues, ¿cuántas familias habrá en el casco urbano? Pongámosle que haya 50,000 familias, bueno, no sé si es mucho, pero a ver, pongámosle solo 10,000 familias. Asumiendo de que en cada casa hay una familia y hay casas donde a veces hay 2 familias, ¿no? O 3 familias también a veces. Entonces, fíjense, ¿cómo podríamos elegir a las familias para tomar los datos? A eso se llama planimetría, tenemos que hacer un relevamiento. Por ejemplo, de manera aleatoria, lo primero que habría que hacer es elegir la V. Si ustedes se ubican y ven un poco el plano de Santa Cruz, está dividido en 4 partes, ¿no? La zona de la avenida, si hablamos del casco viejo, estamos hablando de la avenida esta que sale a la avenida Banzer, ¿cómo se llama esta calle? Me ha ido de la cabeza. La que sale de una de las esquinas de la plaza hacia el norte. Ese es el punto de referencia, la que sale al Cristo, ¿no? Esa avenida. De ahí hasta la Virgen de Cotoca, si mal no recuerdo. Ese es un primer cuadrante y esa es la VA, si no me equivoco. La VB o C o D es desde la Virgen de Cotoca hasta la zona sur que vendría a ser la San Aurelio. O la Santos Dumont, creo que es la San Aurelio. De la San Aurelio hasta la, ¿cómo se llama? La avenida que va a Los Valles, ¿cómo se llama esa avenida? Grigotá, ¿no? Sí. Desde la Santos Dumont hasta la Grigotá vendría a ser otra V. Y desde la Grigotá nuevamente hasta la avenida Banzer vendría a ser otra V. Pero solamente miren, a ver, voy a pintarrajear un poquito aquí. Y luego ahora porque solo estoy respondiendo una pregunta. Esto más o menos es el casco urbano de Santa Cruz, el casco viejo, ese es el primer anillo. Este primer anillo está dividido así en cuadrantes, si ustedes han mirado un plano de Santa Cruz, el plano de las calles, así está dividido, ¿ya? Esta les decía, esta de aquí, esta es la avenida Banzer, o el punto de referencia es la avenida Banzer, no me acuerdo si es la calle La Libertad o 24 de septiembre. Entonces, este es la VA o V0, algo así, no recuerdo. Pongámosle VA. Todo lo que es del primer anillo hasta interno primer anillo. Esta es la avenida Banzer, esta es la Virgen de Cotoca, esta de aquí abajo es la avenida Santos Dumont y esta es la que va a Los Valles, la avenida Grigotá, pues, ¿no? Esa es la referencia. Esto es A, esto es B, esto es C, esto es D. Muy bien. Entonces, al hacer la planimetría para hacer una buena recolección de datos, primero tenemos que elegir aleatoriamente, escuchen, una de las 4 V. ¿Cómo vamos a trabajar aleatoriamente? Con números aleatorios. Eso van a aprender en estadística 2, es parte de muestreo. Una vez que hemos elegido la V, obviamente la V tiene pues una serie de calles, ¿no? En esta V hay calles que van de este a oeste y van calles de norte a sur. Van a disculpar, voy a pitarajear. Las calles de norte a sur o de sur a norte es lo mismo. Aquí hay un montón de calles. Entonces,
Primero, ¿qué elegimos? Primero elegimos aleatoriamente la V. Supongamos que ha salido elegida la VA, porque podría ser la B, la C o la D, aleatoriamente. O sea, quiere decir, esto es la planimetría. Muy bien. Una vez que se ha elegido la VA, ahora se necesita elegir una calle. También aleatoriamente. Entonces, todas las calles que hay de este a oeste y de norte a sur, se le asigna un código. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué código le asigno a las calles de norte, de este a oeste? Por ejemplo, así, los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, digamos. Y continuando con eso, número estas otras 5, las que van de norte a sur, 6, 7, 8, todas las que hay. Entonces, aleatoriamente. Primero se elige una V. En este caso nos tocó el A. Después elegimos una calle. Ojo, elegimos una calle. Supongamos que nos tocó el número 5. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que voy a trabajar en esta calle que estoy señalando con el lápiz, miren, en esa calle. Pero esa calle es larguísima, tiene 20 cuadras, por decir algo. Y además tiene un nombre, pero no interesan los nombres, no necesitamos numerar las calles. Entonces, ¿qué tengo que elegir? Después de elegir la calle, tengo que elegir pues la manzana. ¿Sí? Y todas las manzanas están numeradas. Por ejemplo, aquí yo donde vivo, en mi casa, la manzana se llama 23A. La V es la 104. Entonces, todas las manzanas, ya elegimos la calle y ahora elegimos la manzana. Esta, por ejemplo, es una manzana, esta de aquí, por decir algo, ¿ya? Esta de aquí. Y que esa manzana sea la manzana, a ver, ¿qué le ponemos aquí? Pues 15. Muy bien. Y después de elegir la manzana, obviamente necesitamos elegir la casa. Porque además no se olviden que aquí, si elegimos esta calle, hay casas que están a este lado y también hay casas que están a este otro lado. Entonces, ¿qué casas elegimos? Por ejemplo, y la número 1422. Quiere decir a este lado. Es decir, no, perdón, este es a este lado. Quiere decir todas las casas que están en esta calle, pero a este lado, ¿sí? Entonces la casa que hemos elegido es esta casa. Tocamos la puerta y sale el jefe de familia y le hacemos la encuesta. Entonces, eso se llama palimetría. Entonces, miren el grado de precisión que se debe tener al hacer una encuesta. Solo si se hace la encuesta de esa manera, quiere decir que los resultados en estadística van a ser altamente confiables. Una vez ya frente a quien nos va a dar las respuestas o quien nos va a proporcionar los datos, hay varios medios, pues, ¿no? Para hacer encuesta. Podría ser vía una conversación así, pregunta-respuesta, podría ser por escrito, que es una encuesta, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces, no sé si les ha pasado a ustedes, también se hacen encuestas vía telefónica. Entonces, cuando se hacen encuestas vía telefónica, igual tendríamos que dividir la ciudad en los 4 cuadrantes, elegir en este cuadrante, y esa información tendría que darnos cotas, qué números telefónicos hay, y los números telefónicos elegirlos aleatoriamente, y llamar por teléfono, y nos tendría que responder a alguien y preguntar si es el jefe de la familia y hacer la encuesta a él. Entonces, ¿se dan cuenta? Eso se llama planimetría. Esto es para hacer las encuestas. Si hacemos de esa manera, obviamente, el resultado desde el punto de vista estadístico va a ser pues absolutamente confiable. ¿Por qué? Porque no lo dejamos, no elegimos los elementos que nos van a proporcionar los datos, no lo hacemos de manera, ¿cómo se llama esta palabra? Subjetiva. ¿Mm? Porque uno podría hacerlo de manera subjetiva por no elegir las calles y por cuestión de tiempo y por cuestión de flojera y todo lo demás, decide uno hacer las encuestas en una sola calle. Eso no va a ser nada representativo. Va a ser representativo cuando utilicemos números aleatorios y de manera aleatoria elijamos dónde hacer la encuesta. Eso quiere decir que nosotros no estamos eligiendo dónde hacer, y esa es la única forma de tener una buena encuesta o un buen muestreo que nos dé buenos resultados. Y ya pasa después, obviamente, por desarrollar la encuesta. Y la encuesta también tiene que ser
disculpen la palabra, como se dice, debe ser bien elaborada y debe ser bien puntual y malditanga, como dicen, ¿no? Entonces, no es preguntar cualquier cosa, porque imaginen hacer todo esto y preguntar estupideces, o sea, cosas que no tienen sentido, digamos, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Espero que te haya respondido tu inquietud. Sí, ingeniero, que nos quedó claro. Ok. Entonces, ese es el nivel con el que se trabaja en estadística, cuando se hace un relevamiento de la información. No es nomás recabar o hacer las encuestas donde a uno le dé la gana. No es así. A eso se hace todo este ejercicio. Y para eso, por eso precisamente hay pues las empresas que se encargan de hacer encuestas, ¿no? Que son empresas especializadas. Una de ellas es Morris, que si no me equivoco, y hay otras, ¿no? Cada vez que hay elecciones escuchamos de sus nombres. Y estos por hacer esto no nos cobran pues un peso, nos cobran millones, porque obviamente, para que vean cuán dificultoso es hacer una planimetría y hacer una buena encuesta, un buen sondeo, en este caso de opinión. Pero casi todo es aleatorio. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bien, espero que me hayan comprendido. Aquí hemos hecho un poco como hemos explicado, de la complejidad que tiene recolectar los datos. Organizarlos, tabularlos es lo más fácil del mundo. Quizá la dificultad mayor es en la recolección de datos. Y la recolección de datos es clave, es vital. Una mala recolección de datos va a proporcionar una mala información. Por tanto, poco confiable. Una buena recolección de datos va a proporcionar una buena información, por tanto, una información muy confiable. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Bien. Como no hay preguntas, entonces vamos a empezar con el tema número 2, pero vamos a dejar pendiente. Recuerden que cada vez que terminamos un tema, hacemos un taller. Vamos a dejar pendiente para ver cuándo hacemos el taller, pero con seguridad que va a ser la siguiente semana. Lo que quiero ver es si lo vamos a hacer virtualmente o lo vamos a hacer presencialmente, porque recuerden que un taller es una especie de preexamen, ¿ya? Entonces, pendiente, taller número 1. Y obviamente lo vamos a dilucidar entre martes y jueves para ver cómo lo hacemos ese taller. Probable que porque hoy día fui por la universidad y la universidad todavía sigue en más condiciones, entonces como que todavía está un poco difícil que hagamos estas cosas de manera presencial. A ver, vamos a ver qué pasa, ¿ya? Entonces, ¿no hay más preguntas? Cerramos el tema. ¿Está realmente todo claro? ¿Nadie tiene inquietudes? Bueno. Entonces vamos a hacer la unidad número 2. Y esta ya es una unidad, obviamente vamos a hacer un poco de teoría, pero es eminentemente práctica, ¿ya? Y esta es quizá la unidad más importante porque a partir de aquí es que ustedes van a ir comprendiendo la estadística de a poco, ¿no? Aquí van ustedes a aprender las bases de la estadística y a medida que transcurre el tiempo, pues obviamente lo que van a hacer es abordando más temas de la estadística. Y continuarán en estadística 2 el siguiente semestre. Entonces, unidad número 2. Esta unidad le vamos a llamar, o sea, ¿qué es lo que vamos a aprender en esta unidad? Vamos a aprender a recolectar, bueno, no aprender a recolectar datos, porque eso habría que hacerlo en la práctica y no es parte del programa. Vamos a hacer la organización, el análisis y la interpretación de los datos. Eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Entonces, nuestro tema se va a llamar organización de datos y representaciones gráficas. Muy bien. Así se llama esta unidad 2. Organización de datos y representaciones gráficas. Entonces, voy a compartir con ustedes inicialmente
ya el segundo plan de elección. ¿Ya? Aquí está, organización de datos y representaciones gráficas. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje? Es decir, ¿qué deben saber al finalizar este tema ustedes? Miren, son bien puntuales los objetivos específicos. Primero deben comprender lo que son datos agrupados. Dije mal. Primero deben comprender lo que son datos no agrupados y luego datos agrupados, porque hay un orden, hay una prelación. Cuando se recolecta información, lo primero que se obtiene son datos. Y esos datos no están agrupados. No están ordenados, quiere decir. Y luego estos datos se los puede agrupar, se los puede ordenar. Entonces es importante comprender esa diferencia. ¿Qué pasa cuando se tienen datos no agrupados? ¿Y qué pasa cuando se tienen datos agrupados? Desde el punto de vista estadístico, obviamente. Segundo objetivo. Vamos a aprender a organizar, a presentar, a interpretar y a analizar un conjunto de datos agrupados. Obviamente, los datos no agrupados, ya lo vamos a desarrollar más adelante, se pueden presentar, pero no se pueden analizar y no se pueden interpretar. Entonces, necesariamente lo que uno tiene que hacer es los datos que son recolectados a través de encuestas, vía telefónica o cualquier otro medio o instrumento de recolección de datos, lo que uno tiene que hacer es esos datos los tiene que organizar, los tiene que procesar y obviamente para que a partir de eso se pueda tener una buena información. Entonces fíjense que cuando recolectamos datos, en principio esos datos son no agrupados, no ordenados, pero no tienen mucha utilidad. Por tanto, los datos hay que ordenarlos, hay que organizarlos, quiere decir. Una vez organizado, ya se pueden hacer interpretaciones, se pueden hacer análisis, etcétera, etcétera. Y el tercer objetivo es que ustedes puedan, esos datos, una vez organizados, presentarlos como gráficos estadísticos. Entonces, en estadística no solo es importante construir los cuadros estadísticos, sino también presentar los gráficos estadísticos. ¿Por qué razón? Porque los gráficos son a veces mucho más elocuentes que los cuadros estadísticos. ¿Ya? Las personas muchas veces no necesitan saber de estadística. Mirando un gráfico comprenden la información que quiere transmitir ese gráfico. Entonces, miren, los objetivos son bastante claros, pero este tema es un tema bastante largo y vamos a hacer varios ejercicios. Quiere decir de que vamos a aprender a organizar cuadros, interpretarlos, analizarlos después de que se ha hecho la recolección. Los contenidos, enseguida los vamos a desarrollar, no es necesario enumerarlos ni enunciarlos. La metodología obviamente va a ser en este caso expositiva, pero virtual. Y bien, vamos a desarrollar. Bien. Fíjense el primer subtítulo. Dice, disposición o presentación de datos. Recuerden que los datos casi siempre se obtienen a partir de un muestreo. Es decir, se determina el tamaño de la muestra y se hace el muestreo. Quiere decir que se hace la recolección de datos. Esa recolección de datos se puede hacer a través de encuestas personales, es decir, un tú a tú, pregunta-respuesta, yo encuestador y usted encuestado. Se puede hacer a través de encuestas, se puede hacer a través de vía telefónica, es decir, por internet también, muchas veces han debido llegar a ustedes encuestas, por favor colaboren y bueno, uno ya hace las encuestas, no hace las respuestas. Sin embargo, esas encuestas son solamente el medio o el instrumento de recolección de datos. Una vez que se hace la recolección de datos, los datos podrían, por ejemplo, estar presentados como en esta tabla. Miren, esa es la tabla número 1. En esa tabla
¿qué estamos o qué se está mostrando? Se está mostrando las calificaciones de un grupo de 30 estudiantes que fueron muestreados o encuestados o cuyas calificaciones fueron recolectadas. Entonces, las calificaciones de esos 30 estudiantes dicen de un curso de estadística, pero ese curso de estadística en una escala de 0 a 70 puntos, no de 0 a 100, ¿ya? Entonces, fíjense, uno de los 30 estudiantes obtuvo una nota de 40. Otro estudiante obtuvo una nota de 30 y otro estudiante otra nota de 60, otro estudiante otra nota de 20 y así. Lo que ustedes tienen aquí son 30 calificaciones y cada calificación corresponde a un estudiante que fue considerado en la muestra del curso de estadística. Probablemente el curso de estadística era de más alumnos, qué sé yo, 100 alumnos, puede decir, u 80. Y de esos 80 se eligieron 30 y se recolectaron sus datos. Entonces, así como ustedes lo están viendo aquí, 40, 40, 60, 30, etcétera, los datos están presentados o están dispuestos, si ustedes quieren, sin ningún orden, sin ningún tipo de organización. Por tanto, cuando se presentan los datos de esta manera, se llaman datos no agrupados. Si nosotros miramos estos datos no agrupados, no le entendemos. O sea, sé que ese 40, el primer número de ahí, este valor de aquí, es la nota que obtuvo uno de los 30 estudiantes. Y que este 10 también es una nota que obtuvo alguno de los 30 estudiantes y este 70 es la nota que corresponde también a alguno de los 30 estudiantes, a uno de ellos. Pero así como están presentados de manera no organizada, no agrupada, esta disposición de datos no tiene ninguna importancia estadística. ¿O ustedes creen que tiene alguna importancia? Ninguna. Si no se la puede analizar, ¿no es cierto? No se puede hacer una interpretación de esto. Entonces, ¿qué es mejor? Mejor es organizarlos esos datos. Por tanto, esa tabla se convierte en un cuadro. Se convierte en un cuadro quiere decir que en este cuadro, esos datos ya están ordenados y ya están organizados. Entonces, si ustedes observan, primero miremos la tabla, antes que el cuadro. Miremos la tabla. Todas las calificaciones que han obtenido los estudiantes están como 10, 20, 30, 40, 50, 60. Quiere decir que si alguien se sacó 35, por ejemplo, el profesor lo redondeó a 40. Si alguien se sacó 23, lo redondeó a 20. Si alguien se sacó 28, lo redondeó a 3. Eso aparentemente ha sucedido aquí. Pero bueno, no estamos para mirar esos detalles. Lo cierto es que si nosotros miramos acá, las notas son bastante puntuales. Una nota es 10, fíjense. Si vamos en orden ascendente, la siguiente nota es 20. Si vamos en orden ascendente, la siguiente nota es 30, la siguiente nota es 40, hay nota de 50, hay nota de 60, miren, hay nota de 70 y no hay más. ¿Por qué? Porque la escala es de 0 a 70. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podríamos organizar estos datos de modo que sea mejor presentado y mejor analizado e interpretado? Se construye un cuadro de distribución de frecuencias. Después voy a utilizar la pizarra, ¿ya? Se llama CDF. Y esto que ustedes esto que están ustedes viendo aquí como cuadro número 1, es un cuadro de distribución de frecuencias. Y ese cuadro de distribución de frecuencias está ordenado, fíjense, en categorías. En la primera categoría, por ejemplo, ¿quiénes están? Todos los estudiantes que obtuvieron la calificación 10. ¿Cuántos son esos estudiantes? Si ustedes miran aquí, son 2.
¿Y cómo es que son 2? ¿De dónde son 2? Pues solo tenemos que mirar aquí en la tabla número 1. Aquí está un dato, un estudiante que se sacó nota 10, ¿sí? Y el otro 10 está aquí. ¿A qué estudiante pertenece? No interesa. Lo que sabemos es que la nota 10 se repite 2 veces. Eso es lo que interesa. Entonces, quiere decir que la nota 10 lo han obtenido 2 estudiantes. La nota 20, que vendría a ser la siguiente categoría, ¿cuántos estudiantes los han obtenido? Tendríamos que contar. Aquí, por ejemplo, hay 1. Con este serían 2, 3, 4 y 5. Entonces, 5 estudiantes de esos 30 obtuvieron una calificación de 20 puntos. Y aquí están los 5 estudiantes. ¿Quiénes son? No interesa. Lo que interesa es que la nota 20, la calificación 20, se repite 5 veces. ¿Cuántos estudiantes obtuvieron la nota 30? Igual, los volvemos a contar. Y si los contamos, seguro que van a ser 6. Entonces, y para finalizar, en la última categoría están los estudiantes que obtuvieron la nota 70. ¿Cuántos estudiantes son? Los contamos, me parece que son 2, este y este. Sí, son 2, ahí está. ¿Sí? Muy bien. Por tanto, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho una distribución de las calificaciones del curso de estadística en categorías. Por tanto, hemos construido un CDF, un cuadro de distribución de frecuencias. ¿Por qué se llama cuadro de distribución de frecuencias? Porque estos datos los hemos distribuido en las distintas categorías. Por ejemplo, esta nota de aquí, miren por favor, esta nota de 40, la primera. Esa nota de 40 pertenece a la cuarta categoría. Si ustedes miran, primera, segunda, tercera, cuarta categoría. O clase 40, cuarta se llama. Mejor, hablemos todavía de categorías. Más adelante voy a hablar de clase. Por tanto, la nota de este estudiante, que puede ser Juan, está en esta categoría. Pero esa misma nota obtuvieron 7 estudiantes. Por tanto, los 30 estudiantes, cada uno obtuvo una calificación. Y en este cuadro se muestra eso. Por ejemplo, aquí podemos decir que 7 estudiantes obtuvieron una calificación de 40 puntos. Que 5 estudiantes obtuvieron una calificación de 50 puntos, etc. Si asumimos que la nota mínima de aprobación es 40, ¿cuántos estudiantes aprobaron este curso de estadística? Tendríamos que sumar 7, más 5, 12, más 3, 15 y más 2, 17. 17 aprobaron el curso. ¿Cuántos reprobaron? Todos los que tienen menos de 35. Quiere decir que son 6 de 30, 5 de 20 y 2 de 10. En total, 13. 13 reprobaron y 17 aprobaron. Entonces, fíjense cómo cuando organizamos los datos en un cuadro, nosotros podemos hacer análisis. Este simple análisis de decir que 3 estudiantes se aplazaron y 17 estudiantes pasaron, pues es un análisis interesante que nosotros aquí a simple vista no lo podemos detectar en esta tabla. No lo podemos detectar, ¿no es cierto? Por eso los datos cuando no están agrupados pierden su relevancia. No son tan importantes desde el punto de vista estadístico porque no dicen nada. Pero una vez que esos datos los organizamos en un cuadro, en un CDF, entonces ya podemos hacer análisis. Aquí, por ejemplo, aquí hemos hablado de que 2 estudiantes obtuvieron una calificación de 10 puntos. La pregunta es, ¿qué porcentaje es ese? Entonces aplicamos una regla de 3 simple, ¿no? Decimos, si 30 estudiantes hacen el 100%, 2 estudiantes, ¿cuánto hacen? La respuesta es 7%. Entonces, aquí, esto que era una frecuencia absoluta, acá se convierte en una frecuencia relativa.
¿Qué quiere decir una frecuencia absoluta? El número de repeticiones, es decir, ¿cuántos estudiantes obtuvieron la calificación 10 puntos? 2. ¿Cuántos estudiantes obtuvieron la calificación de 40 puntos? 7. A eso se llaman frecuencias absolutas porque están expresadas por un número y obviamente un número entero. Pero ¿qué pasa si eso lo podemos expresar en porcentajes? ¿Qué es lo ideal? Es lo mejor en estadística, expresarlo en porcentajes. Entonces aquí, por ejemplo, estamos diciendo que el 20% de los estudiantes obtuvieron una nota de 30 puntos, una calificación de 30 puntos. Aquí el 10% de los estudiantes obtuvieron una calificación de 60 puntos. Entonces uno se podría preguntar, ¿qué porcentaje de estudiantes aprobaron el curso de estadística? Pero escuchen bien, estoy diciendo, escuchen bien. ¿Qué porcentaje de estudiantes aprobaron el curso de estadística? La respuesta sería, tendríamos que sumar desde aquí para abajo, 23 más 17 son 40, 50, 57%. El 57% de los estudiantes aprobó el curso de estadística. El restante, ¿cuánto sería? 43%. Aquí hay 20, aquí hay 17, son 37, y aquí hay 7, son 43%. El restante 43% de los estudiantes reprobó el curso. Pero miren la gran diferencia, ¿ya? Cuando hablamos de porcentajes de, cuando hablamos de frecuencias relativas, es decir, de porcentajes, ya no estamos hablando de la muestra. Es decir, ya no estamos hablando de estos 30 estudiantes. ¿De quién estamos hablando? De todo el curso. Recuerden que estos 30 estudiantes son solo una muestra de estudiantes, porque estamos trabajando con una muestra. Entonces, quiere decir que en el curso no hay 30 estudiantes. Supongamos que en el curso hay 100 estudiantes. Pongámosle ese número, 100 estudiantes. Si el 57% de los estudiantes han aprobado, quiere decir que 57 alumnos aprobaron y 43 estudiantes reprobaron. Recuerden que cuando expresamos en porcentajes, lo que estamos haciendo es una referencia hacia el comportamiento de la población y no de la muestra. Recuerden que en estadística lo que interesa, y voy a compartir nuevamente, espero que esté aquí todavía, sí creo que está aquí, aunque no el indicado, pero aquí está. Recuerden que una población, mejor dicho, que en estadística siempre estudiamos una población, pero no la población entera, porque tendríamos que hacer un censo y eso es difícil. Entonces hacemos un muestreo, es decir, elegimos una muestra. Pero los datos que arroje la muestra automáticamente permiten hacer una estimación de lo que podría estar sucediendo en la población. Miren el lápiz, por favor. Los datos que uno obtiene en la muestra los datos estadísticos, obviamente, la información estadística, obviamente, no podría. Si hacemos mediciones en esta muestra, los resultados estadísticos de esta muestra nos permiten estimar que esos son los resultados que está sucediendo en la población. Entonces, si vamos a hablar de la población, la mejor forma de expresar el comportamiento de una población es a través de las frecuencias relativas, es decir, en valores porcentuales. Entonces, el cuadro número 1, ¿qué son? Son datos agrupados en un cuadro de distribución de frecuencia. Cuando los datos están agrupados, podemos nosotros analizarlos. Por tanto, al analizar, lo que estamos haciendo es obteniendo una información útil. En cambio, fíjense, cuando nosotros tenemos una recolección de datos y los ponemos en una tabla así, tal como lo ven aquí, esos son simplemente datos no agrupados, no organizados, que no nos muestran una información. Diríamos, no es útil tener una tabla solo con los datos recolectados, sino es útil
esos datos, organizarlos en un CDF y poder analizarlos. Por tanto, los datos ya están organizados, ya están agrupados, son datos agrupados, y obviamente ya eso se convierte en una información estadística. Esto de aquí son simples datos. Esto de aquí es información estadística. Y la información estadística es la información que estamos buscando, es la información sustantiva. Muy bien. Por favor, no sé si han comprendido esta parte. Esto es vital para que ustedes puedan, para que podamos desarrollar más adelante, obviamente, con ejemplos, la estadística. O si alguien tiene algo que no haya comprendido. ¿Nadie? ¿Se entiende, ingeniero? Ok, muy Se bien. entiende, ingeniero. Entiende, ingeniero. Ok, entonces, para culminar esto, ¿sí? Esto es como una especie de introducción nada más, ¿no? Que los datos pueden estar organizados, perdón, los datos pueden presentarse de una manera no organizada y se llaman datos no agrupados. O se pueden presentar de manera organizada y se llaman datos agrupados. Y esos datos agrupados nos presentan una información estadística que nos permiten hacer un análisis, que nos permiten tomar decisiones. Por ejemplo, una decisión aquí que podría ser, caramba, de un curso de 100 alumnos están reprobados 43 y 57 están aprobados. Es mucho. A ver, el profesor va a tomar la decisión y va a tomar un segundo examen. Un examen recuperatorio, qué sé yo. O quizás decida no tomar un examen antes y decida, bueno, como hay tantos aplazados, entonces quiere decir que no han entendido. Entonces vamos a volver a explicar. Y después voy a volver a tomar un examen. Entonces, sirve para tomar decisiones. Estos cuadros de distribución de frecuencia permiten tomar decisiones. Permiten también hacer apreciaciones, ¿no? ¿Qué podemos decir, por ejemplo, además de decir que el 57% están aprobados? Que tienen la nota máxima solo el 7% de los estudiantes. Es decir, los 70 puntos. Diríamos que la mayoría, porque aquí dice 23%, tiene una nota regular. Fíjense, la mayoría tiene una nota regular. ¿Por qué? Porque si la nota mínima de aprobación es 35 y está redondeado las notas a 40, quiere decir que la mayoría de los estudiantes, que además se muestra aquí, que son el 23%, obtuvieron la nota de 40 puntos. ¿Sí? Entonces nos permite este cuadro, este CDF, de hacer este análisis respecto de los datos, pero ya como información estadística. Muy bien. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a aprender nosotros? Vamos a aprender a organizar los datos. ¿Cómo se organizan estos datos? Obviamente aquí con la explicación ustedes ya lo han debido comprender, pero esta es una información muy michi, ¿no? Pues hay cuadros de distribución de frecuencia que son más complejos. Entonces nosotros tenemos que estar preparados. Aquí esto ha sido bastante sencillo. Por tanto, lo primero que ahí ustedes pueden ver, ¿qué son los datos no agrupados o no ordenados? Dice, es la disposición aleatoria de los datos donde no existe ningún criterio y es una información no significativa. Es lo que les estaba diciendo acá, ¿no? Si uno mira la información que está en esta tabla 1, los datos que están en esta tabla 1, no la entiende nada, pues, ¿no? Solo sabe que son las calificaciones de 30 estudiantes y nada más. Por eso se dice que es una información no significativa, eso está aquí, y está subrayado. En cambio, cuando los datos están agrupados u ordenados, además fíjense, cuando dice ordenados, aquí hay un orden ascendente. Las calificaciones han sido agrupadas de menor a mayor. También se puede agrupar de mayor a menor. Uy, Dios mío. También se puede agrupar de mayor a menor o de menor a mayor. De menor a mayor. Primero vamos a silenciar porque vamos a llevar sorpresitas aquí. Listo. Muy bien. Bueno, vuelvo a la parte teórica para un poco lo que dijimos, está ahí escrito, ¿sí? Entonces, cuando los datos están ordenados o agrupados, la información estadísticamente es significativa. Muy bien. Los datos, dice, se ordenan en un CDF. Les estaba hablando de CDF.
C, miren por favor, C, D, F. Entonces se les va a quedar en su cabeza, no se preocupen. Un cuadrito de esta naturaleza se llama cuadro de distribución de frecuencias. ¿Por qué se llama cuadro de distribución de frecuencias? En este caso particular, porque las calificaciones están establecidas en categorías y en cada categoría estoy estableciendo una frecuencia. Quiere decir un número de repeticiones. Por ejemplo, este 2, ¿qué significa? Que la calificación 10 se ha repetido 2 veces. Que la calificación 40 se ha repetido 7 veces. Entonces, a eso se llama distribución de frecuencias. A eso se llaman frecuencias. En este caso, el número de estudiantes es una frecuencia absoluta. ¿Por qué? Porque siempre se expresa a través de números enteros. 2, 5, 6, 7. Pero también tenemos frecuencias relativas. El porcentaje de estudiantes. Significa que las frecuencias se expresan en valores porcentuales. Y esto es mejor. ¿Por qué? Porque estas frecuencias relativas me permiten explicar el comportamiento de la población. En cambio, estas frecuencias absolutas solo me permiten explicar lo que está pasando en la muestra, pues, ¿no? Entre los 30 estudiantes. En estadística, no interesa la muestra, lo que interesa es la población. El muestreo es un medio para estudiar una muestra, pero los resultados sirven para hacer analogía hacia la población. Quiere decir que los resultados que se obtienen en la muestra son los resultados que estuviera sucediendo en la población. Eso quiere decir, ¿ya? Muy bien. Entonces, pasamos eso y veamos. ¿Qué es una distribución de frecuencias? Bueno, ya lo estaba explicando un poquito, ¿no? Una distribución de frecuencias no es nada más que establecer un cuadro de, establecer categorías para los datos. Esas categorías para los datos son como en el ejemplo anterior. Todos los que sacaron 10 pertenecen a la primera categoría. Todos los que se sacaron 20 a la segunda categoría. Los que sacaron 30 a la tercera categoría y así sucesivamente. Por tanto, una distribución de frecuencias no es nada más que establecer un cuadro con categorías y en esas categorías es establecer el número de repeticiones del valor de la variable de esa categoría. En resumidas cuentas, si queremos dar un concepto de qué es una distribución de frecuencias, es un método estadístico. Fíjense, es un método estadístico, es una técnica, es un procedimiento, si ustedes quieren, que sirve para organizar un conjunto de datos de manera significativa. Ustedes habrán podido dar cuenta en el ejemplo anterior que los datos, una vez organizados, se convierten en una información significativa, útil quiere decir. ¿Ya? Entonces, la distribución de frecuencias, dice, es agrupar los datos en categorías o clases. Ojo, agrupar los datos en categorías o clases. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, ¿qué decía? Todos los que tienen la calificación 10 pertenecen a la primera categoría. Por tanto, ¿cuántos sacaron la nota 10? 2 estudiantes. Por tanto, distribución de frecuencias quiere decir que a cada categoría le asignamos un número de repeticiones y ese número de repeticiones se llama frecuencia. Es decir, ese valor se repite frecuentemente o se repite 2 veces o 3 veces o 7 veces. Por eso se llama distribución de frecuencias. ¿Ya? ¿Y qué hacen? Muestran, dice, el número de observaciones que corresponde a cada categoría. Cuando hablamos del número de observaciones, obviamente estamos hablando de esta frecuencia de aquí. Miren, esta es una frecuencia, ya les dije hace rato. Quisiera cambiar el color aquí, pero no sé cómo cambiarlo. Entonces va a volver a aparecer amarillo. Entonces, quiere decir que el número de estudiantes es una frecuencia absoluta. ¿Ya? Y un cuadro de distribución de frecuencias inicia necesariamente con frecuencias absolutas y después nosotros podemos plantearlo hacia las frecuencias relativas. Aplicando una reglita de 3 simple o una formulita que lo vamos a aprender más adelante. Muy bien. Entonces, la construcción de un CDF, dice, depende, escuchen bien, depende, la construcción de un CDF depende
de la característica de la unidad observada objeto de estudio. Es decir, en este caso, por ejemplo, miren, en este ejemplo, ¿qué característica estoy estudiando? El rendimiento de los estudiantes en estadística. El rendimiento de un examen de estadística, si ustedes quieren, o el rendimiento de la materia de estadística de los estudiantes. Por tanto, esa es una característica. O sea, el rendimiento es una característica. Cada estudiante es un elemento, pero su rendimiento académico en estadística es una característica. La pregunta ¿es una característica cuantitativa o es cualitativa? En este caso particular es una característica cuantitativa. ¿Por qué? Porque pues se puede medir el rendimiento, ¿no? Y precisamente el rendimiento se mide en puntos. Si se toma un examen, se califica el examen y por tanto estamos midiendo el rendimiento del estudiante. Entonces esta es una característica cuantitativa porque se puede medir y porque además es una variable. ¿Sí? Quiere decir que un estudiante puede sacar 30, 35, 38, 42, 73, 81, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, estoy resaltando algunas cositas, ¿ya? La construcción de un cuadro de distribución, ojo que estamos estudiando el punto 2, ¿no? Distribución de frecuencias. Estamos estudiando la distribución de frecuencias. Recuerden, una distribución de frecuencias no es nada más que un método estadístico útil para organizar datos de manera significativa. Ya lo vamos a practicar, no os preocupen. Y estos conceptos se van a quedar automáticamente en su cabeza sin necesidad de que ahorita lo tengan que memorizar. ¿Por qué se llama distribución de frecuencias? Porque se agrupan los datos en categorías o clases. Ojo, las categorías se llaman también clases. Por ejemplo, todos los que están en la categoría 1, que son los que obtuvieron la nota de 10 puntos, quiere decir que pertenecen a la clase 1. ¿Quiénes pertenecen a la clase 2 o categoría 2? Es lo mismo, todos los que obtuvieron la nota de 20 puntos en el ejemplo anterior. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Quiero llegar que un cuadro de distribución de frecuencias se establece por categorías. ¿Eso qué es la primera categoría? Esta es la segunda categoría, la tercera categoría, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima categoría. Aquí hay 7 categorías, o lo que es lo mismo, hay 7 clases. Muy bien. La construcción de un CDF dice, depende qué estamos estudiando. Y por eso es que me fui hacia arriba. En el ejemplo que estábamos estudiando, una variable, una característica cuantitativa de los estudiantes, que es su rendimiento académico en estadística. ¿Es medible? Sí, es medible. Por tanto, un CDF puede ser de una variable. Puede ser de una variable, entonces el CDF es cuantitativo. O puede ser de un atributo, ojo, entonces es cualitativo. El CDF de un atributo puede ser, por ejemplo, la religión que profesan esos estudiantes. Católico, evangélico, mormón, ateo, qué sé yo. Entonces, cuando es cualitativo, también vamos a aprender a construir los cuadros de distribución de frecuencia. Muy bien. Entonces, ahora vamos a aprender a construir los cuadros de frecuencia y a resolver unos ejercicios, ¿ya? Primero quiero volver a la pizarra para lo siguiente. A ver. ¿Qué hemos hecho en el primer punto? En el primer punto hemos descrito que lo que son datos no agrupados y datos agrupados. Muy bien. ¿Qué dijimos? Dijimos que, lo vamos a sintetizar, los datos no agrupados, vamos a denotar por esa simbología. Los datos no agrupados son las primeras letras del término, ¿no? Datos no agrupados. Estadísticamente no son significativos. ¿Por qué?
no permiten un análisis de los datos, sin entrar en mayores detalles, ¿ya? Sin decir que los datos son cuantitativos o cualitativos. Lo cierto es que cuando los datos no están agrupados, estadísticamente no son significativos, porque no permiten un análisis de datos. Se pueden calcular, por si acaso, medidas estadísticas, pero no nos permiten hacer un análisis de datos y tampoco, obviamente, contribuyen a una, tampoco contribuyen a una toma de decisiones. Recuerden que la estadística, el fin último es tomar decisiones, ¿correcto? Muy bien. ¿Y qué pasa con los datos agrupados? Así vamos a denotar a los datos agrupados, ¿ya? ¿Qué pasa con los datos agrupados? Estadísticamente, son muy significativos. Ni siquiera estoy diciendo son significativos, son muy significativos. Porque permiten un análisis, luego van a disculpar por los acentos, un análisis e interpretación de los datos que se convierten en una información útil a la toma de decisiones. Recuerden, por ejemplo, cuando estaba explicando sobre las notas de los estudiantes, ¿no? Caramba, 43% es mucho a pasar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión? Volver a reiterar o repasar lo que no se ha comprendido y volver a tomar un examen. O directamente tomar un examen que es como una especie de recuperatorio para ver si se puede mejorar el rendimiento. ¿Ya? Entonces, eso en resumen, ¿ya? En resumen, ya les he mostrado cómo se presentan los datos, ya los han visto, lo tienen en el plan de lección y además siempre es bueno también que le vayan sacando fotos a las clases o a las imágenes que van apareciendo. Pero igual lo van a tener eso en el claro, no os preocupen. Entonces, el punto 2. ¿Qué vimos en el punto 2? Creo que estábamos hablando de los cuadros de distribución de frecuencia o directamente de distribución de frecuencias, ¿ya? Estábamos hablando de la distribución de frecuencias. Muy bien, y aquí yo voy a ayudar un poquito para que quede más claro, si es que no ha quedado claro lo anterior. Vamos a asumir que esa es una población y dentro de esa población obviamente hay una muestra, que es la que hemos estudiado. Bien. Es una muestra y obviamente el conjunto mayor es una población. Y recuerden que esta muestra o esta población lo que tiene es un conjunto o lo que representa es un conjunto de elementos. Muy bien. Cada puntito entonces es un elemento de la población. Se supone que todos esos son los puntos. ¿Sí? Muy bien. En otras palabras, quiere decir que cada puntito, cada elemento, recuerden que estos se llaman elementos, ¿no es cierto? Cada elemento, ¿qué nos proporciona? Un dato. Entonces, primero voy a señalar eso. Que este de aquí ese es un elemento y lo vamos a escribir acá. Cada puntito es un elemento de la población. ¿Qué puede ser? Puede ser, por ejemplo, una persona. Ese es un elemento de la población. Pero este elemento, ¿qué proporciona? Nos proporciona un dato. Ojo, eso es vital. Entonces, este elemento lo que nos proporciona siempre es un dato. Por tanto, todo lo que vamos a tener son datos. Y estos datos, obviamente, se recolectan, ¿no es cierto? Ya hemos hablado de eso. Lo que interesa en este caso es que son datos. Pero algo más para no quedar a medias.
Recuerden que estos datos pueden ser atributos o pueden ser variables. Por orden de importancia, obviamente, son más importantes las variables. Bueno, decimos que son más importantes las variables, pero en la vida real no es tan así, porque depende obviamente del objeto de estudio, pues, ¿no? Y si estamos estudiando, por ejemplo, características cualitativas, entonces lo más importante tendrían que ser los atributos, o sea, depende de qué se estudie. Cuando decimos que las variables son más importantes de los atributos, un poco estamos haciendo referencia mejor a que en estadística se trabaja más con números y los números provienen de los datos y los datos provienen generalmente de las variables, producto de una medición. Recuerden que los atributos no se pueden medir, solo se pueden expresar en porcentaje. Muy bien, entonces, cada elemento de la población y de la muestra que proporciona un dato. Eso es lo que hemos mostrado y los datos pueden ser agrupados, pueden ser no agrupados. Ahora, tal como está presentado aquí, los datos aquí en esta muestra, que lo voy a mostrar así simplemente. Bueno, primero voy a hacer algo. Vamos a sacar la muestra acá. ¿Ya? Esa es nuestra muestra, o sea, esa misma muestra, solo lo estoy sacando acá para comprender un poquito. Esta es nuestra muestra. Y vamos a suponer que nuestra muestra tiene, a ver, 2, 4, 6, 7. Es de tamaño 7, quiere decir que hay 7 datos. ¿Sí? Es de tamaño 7. Cada dato, es decir, cada puntito, representa una X. Por ejemplo, este puntito es X1. El otro puntito es X2. El otro puntito es X3. El otro puntito es X4. El otro es X5. El otro es X6. Y el último es X7. Listo, ahí están los 7 puntitos. En otras palabras, los datos se expresan a través de variables en este caso, ¿no? A través de valores, más que variables, porque pueden ser, recuerden, atributos también. Entonces, en vez de poner puntitos, nosotros tenemos los valores. Muy bien. Entonces, así como están presentados ahorita, así como están presentados, ¿sí? Como están presentados, dijimos que se llaman datos no agrupados, ¿sí? Datos no agrupados, DNA. Así como están. Por eso es que no es relevante desde el punto de vista estadístico. Pero, ¿qué pasa si nosotros construimos un cuadro? Y eso es lo que estuve mostrando hace rato. Es decir, el cuadro lo presentamos así en categorías. ¿Ya? Esas categorías vamos a hacer de que hayan, a ver, vamos a hacer esas categorías y aquí vamos a hacer las frecuencias absolutas y relativas. Por tanto, fíjense. Bueno, voy a escribir un minutito, voy a escribir aquí. Recuerden, es clase o categoría. Así se llama, ¿no? Clase o categoría. En otras palabras, la primera columna siempre va a expresar lo que es una clase o una categoría. Muy bien. ¿Cuántas clases hay aquí? Obviamente que ustedes están observando, no lo dividí, pero ahora lo voy a dividir. Voy a utilizar este color. Ahí hay una clase, aquí hay otra clase, aquí hay otra clase y aquí hay otra clase. Bien, entonces, ¿cuántas clases hay? 1, 2, 3, 4, 5 clases. En la siguiente columna siempre vamos a notar lo que se llaman las frecuencias absolutas. Y ya voy a poner este símbolo para que ustedes ya vayan grabándose los símbolos. N sub I. Y en la siguiente columna voy a utilizar los H sub I, que son las frecuencias relativas. Las frecuencias absolutas denotamos por la letra N minúscula, sub I, porque va a depender de la categoría 1, 2, 3 o 4. Estas son categorías, y 1 quiere decir que es la primera categoría. Y esta última vendría a ser I igual a 5. Son 5, ¿no? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, correcto. Por tanto,
Si nosotros estos datos lo traemos a esta categoría, quiere decir que aquí vamos a tener, por ejemplo, la categoría para todos los datos que tienen el mismo valor de X1, que tienen valor de X2, etcétera, etcétera. Voy a poner puntos suspensivos. Y vamos a poner aquí X sub I. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuántas veces se repite esta variable? Lo vamos a anotar aquí. A eso se llaman frecuencias absolutas. Pero lo que no me interesa en este momento es hacer todo eso, porque voy a hacer después. Lo que quiero mostrar es que esto que ustedes están mirando se llaman datos agrupados, ¿correcto? Estos se llaman datos agrupados. A ver, mejor. Voy a necesitar ese espacio, lo voy a traer aquí. Está mal. Mejor lo planteo de nuevo. Así. Ahí lo que tenemos son un conjunto de datos agrupados. A eso quería llegar. No voy a escribir DA. Saben que son datos agrupados. ¿Y qué se llama ese cuadro? Se llama cuadro de distribución de frecuencias, CDF. Muy bien. Entonces, quiere decir que los datos los vamos a distribuir en categorías y vamos a contar cuántas veces se repiten y nos vamos a ir anotando aquí. ¿Ya? Entonces, este es un cuadro de distribución de frecuencias, por tanto, esta es una técnica estadística. ¿Por qué es una técnica estadística? Porque estos datos X1, 2, 3 y 4 los vamos a presentar en un CDF. Después nos vamos a fijar cuántos datos se repiten o el número de repeticiones y lo vamos a anotar aquí. Y después vamos a calcular el porcentaje de repetición. Si lo vamos a aplicar una regla de 3 simple, ya tenemos el porcentaje de repeticiones. ¿Ya? Muy bien. Ese es el punto 2 que estábamos explicando hace rato. Estamos haciendo un resumen. Y ahora vamos a ver el punto 3. Y ahí vamos a quedar porque no me va a dar para desarrollar la clase. Lo voy a hacer en la siguiente clase. Bien, en el punto 3, ¿qué vamos a hacer ahora? En el punto 3. Vamos a construir los cuadros de, voy a hacer en plural, de distribución de frecuencias. Así se llama, ¿ya? Para nosotros, abreviado CDF. Cuando ustedes alguna vez a mí me escuchen, a veces yo directamente digo CDF, ¿no? Porque es muy largo decir cuadro de distribución de frecuencias. Entonces, directamente digo CDF. Entonces, vamos a aprender a construir con ustedes CDFs. Los CDFs, dice, pueden ser de 3 tipos, ¿ya? Perdón, pueden ser de 2 tipos. Pueden ser cuantitativos o cualitativos. Primero lo voy a escribir eso. Aquí voy a poner cuadros de distribución de frecuencia cuantitativo. Cuantitativo. Y dentro de estos cuadros de distribución de frecuencias vamos a aprender 2 esquemas. 2 tipos de cuadros. Uno fácil y uno difícil. ¿Por qué? Porque pues la estadística nos exige que además de presentar la información de manera fácil, podamos nosotros disgregar más la información, por tanto ahí van a aparecer los cuadros un poco más difíciles. Entonces vamos a aprender ahí un cuadro, dos enfoques, ¿ya? Entonces aquí voy a poner entre paréntesis para que quede claro que vamos a presentar o que vamos a estudiar 2 enfoques. Es decir, 2 tipos de CDFs, eso quiere decir. Y finalmente, un CDF también vamos a hacer, no se preocupen. Con esto vamos a cerrar el tema número 2. Vamos a hacer cuadros de distribución de frecuencias cualitativos. Cuando estamos hablando de cualitativos, quiere decir que lo que vamos a estudiar son atributos. En cambio, los cuantitativos sirven para variables, ¿no? Voy a anotar eso, debería haber anotado aquí. Voy a anotar cuadros de distribución cuantitativos, 2 enfoques, voy a anotar aquí. Para
variables. ¿Ya? Y el otro, obviamente, el cualitativo es para atributos. Es uno solo, es único. Y es más fácil, es más fácil. El CDF para atributos. Entonces, eso vamos a aprender a construir esos CDFs cuantitativos y cualitativos. Entonces, la siguiente clase, lo que vamos a hacer es aprender cuadros de distribución de frecuencia cuantitativos. Vamos a hacer los dos enfoques. Entonces, eso lo vamos a hacer en la siguiente clase. ¿Por qué? Porque necesito harto tiempo para desarrollar eso. Si bien lo tenemos aquí está de manera muy sintética, ahí está un esquema y aquí está el otro esquema, ¿ya? Entonces, primero vamos a hacer esquemas y después vamos a hacer, este esquema también es muy sintético, por si acaso, no está completo. Entonces, prefiero yo hacer en la pizarra y lo voy a hacer en la siguiente clase. Y después vamos a hacer ejercicios en cada caso, ¿ya? Y ahí está el procedimiento para construir un CDF, eso lo vamos a ver en la siguiente clase también. Muy bien, señores. ¿Tiene alguien alguna pregunta? Nadie. Muy bien. Silencio sepulcral. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Hasta luego. También que